Como la mayoría sabe, en este mes estamos haciendo una serie corta de predicaciones sobre lo que es una iglesia sana. Entonces, gracias al Señor porque nos ha permitido considerar estas características de una iglesia sana. Y como se van a dar cuenta hoy, mis hermanos, pues el pastor Cristian estuvo hablando de lo que es la conversión. El pastor Juanda estuvo predicando acerca de la membresía. Y hoy yo voy a tocar cada uno de esos temas, pero me voy a enfocar en la disciplina en la iglesia. Entonces, vamos, mis hermanos, a Mateo capítulo 18 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 20. Mateo capítulo 18, 1 al 20. La palabra del Señor dice así: En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se le colgara al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por habernos sacado del reino de las tinieblas y traído al reino de tu Hijo amado, oh Señor. Te ruego que conforme tu palabra que hemos leído, cada uno de nosotros, sea
sea confrontado, pero también animado a la luz de ella, oh Señor. Te suplico, Padre Celestial, que uses mi vida, que uses mi voz, mi ser, para predicar fielmente tu palabra y que tú seas honrado, Señor, permitiéndonos evaluar la conversión y también la disciplina en medio de tu pueblo, oh Señor. A ti toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hace un daño tremendo para la iglesia del Señor el hecho de que dentro de la iglesia haya personas que dicen que son creyentes, pero en realidad no lo son. Hacen un daño tremendo porque están dando un testimonio distorsionado de lo que es el verdadero evangelio y la nueva vida en Cristo. Como un ejemplo de esto, quiero contarles que en una iglesia a la que asistí, en el pasado, habían unos jóvenes que dirigían la alabanza. Y estos jóvenes con el tiempo empezaron a incluir canciones que no honraban al Señor, pero eran muy populares. Eran canciones que se le podían dedicar a cualquier persona y no pasaba nada. Y empezaron estos jóvenes a interpretar esas canciones en la iglesia. Luego incluso hasta interpretaron canciones abiertamente mundanas, tratando de cambiarles la letra. Claramente, mis hermanos y amigos, estos jóvenes no entendían lo que es la iglesia, ni les importaba tampoco. Lo que querían era estar en una tarima con un público que los aplaudiera. Eso era lo que querían, estaban buscando sus propios intereses. Probablemente no habían sido convertidos en creyentes, pero sí se habían convertido en tropiezo. Y en este pasaje vamos a evaluar la conversión y también cómo debe actuar la iglesia frente a alguien que dice ser creyente, pero en realidad no lo es. Como vimos hace 8 días, es un privilegio pertenecer a la iglesia. Y hoy quiero invitarles a verificar si en verdad somos parte de la iglesia y si las personas que están a nuestro alrededor son parte de la iglesia. Tenemos esa responsabilidad. He titulado esta predicación La iglesia, personas convertidas para mostrar el amor y la santidad de Dios. La exhortación para cada uno de nosotros en esta mañana es para que examinemos si pertenecemos al reino de Dios. Examinemos si pertenecemos al reino de Dios. ¿Y cómo vamos a examinar esto a la luz de este pasaje? Vamos a hacerlo planteando 2 preguntas. Del versículo 1 al versículo 11 vamos a preguntarnos cada uno de nosotros: ¿soy un convertido de Dios? Y del versículo 12 al versículo 20 vamos a plantear este mismo examen preguntándonos: ¿me interesa la salud de la iglesia y su santidad? Entonces vamos a nuestro primer punto. Examinemos si pertenecemos al reino de Dios preguntándonos: ¿soy un convertido de Dios? ¿Por qué es tan importante esto, mis hermanos? De los versículos 1 al 5, ahí en Mateo 18, el Señor está diciendo a sus discípulos, versículo 3, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que esta pregunta es sumamente importante. ¿Soy un convertido de Dios? Y cuando vemos cómo llegaron los discípulos a hacer la pregunta que han planteado en el versículo 1, Señor, ¿quién es el mayor? ¿Sí? Ellos dicen versículo 1, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos?
En los pasajes paralelos, en Marcos y Lucas, nos muestran que el Señor ha venido anunciando que Él tiene que padecer, tiene que morir. Y en el camino, después de que el Señor les ha dicho eso, los discípulos están preguntándose como que quién va a ser el más importante entre ellos. Tal vez pensando, si no está el Señor, pues cuál será el más importante entre nosotros, cuál será el que va a tomar las riendas, el director. Ellos están, en cierta forma, como los jóvenes que les conté en la historia al principio, pensando en sus propios intereses, pensando en su propia honra, y entonces están preguntándose estas cosas. La respuesta del Señor los va a sorprender. Permítanme, mis hermanos, para identificar los intereses de los apóstoles, parafrasear estos versículos 1 al 5 con la siguiente historia, con la siguiente escena. En el aeropuerto de la vida se anunció la salida del vuelo hacia el reino de los cielos. Por su parte, los apóstoles ya tenían su equipaje listo con todo lo necesario para ser los gobernantes, los jefes, directivos en el reino de los cielos. Cada uno tenía varias maletas llenas de grandes ambiciones, egoísmo, orgullo y autosuficiencia. Los discípulos caminaban erguidos y sonrientes a pesar de llevar maletas tan pesadas. Y estaban listos para abordar. El Señor Jesús los esperaba en la entrada. Pero de repente sus risas se borraron cuando Jesús, señalando a un niño que tenía una maleta muy pequeña, les dijo: así no pueden viajar, solo se permite esta pequeña maleta de mano. Entonces les entregó a cada uno una maletica que tenía un delicioso refrigerio apenas para cada día del viaje. Tenía varios sándwiches de humildad, bebidas de dependencia de Dios y frutas de comunión entre hermanos. Y así sí pudieron entrar junto con el niño. Mis hermanos y amigos, los discípulos debían ser como niños, debían ser convertidos a niños, volverse como niños. El Señor les presenta a un niño y lo que podemos entender es que un niño, al considerar un niño, vemos que un niño no tiene posesiones ni posición, no tiene recursos, no tiene elocuencia, no tiene ambiciones, no tiene prácticamente nada material que ofrecer. Solo depende de sus padres. Pero aún así sus padres lo aman. Así también es en la iglesia, mis queridos hermanos y amigos. Nadie pertenece a la iglesia por sus méritos. Nadie pertenece a la iglesia por su posición social, títulos académicos o cualquier logro. Sin importar quiénes somos, quiénes seamos, necesitamos despojarnos de todo orgullo y ambición egoísta hasta quedar como niños, totalmente dependientes de Dios. Tal conversión solo puede ser realizada siendo unidos a Cristo. Unidos en su muerte para que el pecado también muera. Y unidos en su resurrección para vivir el resto de nuestras vidas para Él. El pastor Cristian habló hace ya 15 días, de la conversión. Solo los convertidos de Dios lo representan como iglesia. La pregunta en este punto, mis hermanos y amigos,
que necesitamos hacernos es si somos realmente convertidos de Dios. ¿Aún no eres un convertido de Dios? Querido amigo que escuchas y que nos acompañas, solo Cristo puede perdonar tus pecados y darte una nueva vida. Solo Cristo puede convertirte de las tinieblas a su luz admirable. Sin esta conversión no seremos verdaderos creyentes. Y atención a esto porque aquí se unen los dos puntos. Yo sé que me metí a hablar de la conversión, el pasaje lo muestra. Pero sin esta conversión no somos verdaderos creyentes. ¿Y qué hace un falso creyente entre el pueblo de Dios? ¿Recuerda a los músicos de los que le hablé al principio? Probablemente no eran convertidos, pero sus acciones, su testimonio, estaban siendo de tropiezo para otros, estaban comunicando otro evangelio, estaban distorsionando la verdad. Entonces, alguien que en realidad no es un creyente, pero afirma que lo es, puede convertirse en una piedra de tropiezo. Ya lo dijimos, da un testimonio que no corresponde. Dice que es cristiano, pero su vida muestra otra cosa y esto es algo grave. Mire lo que dice los versículos 6 y 7. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es muy grave delante de Dios que seamos piedras de tropiezo. Es muy grave ser piedra de tropiezo para gente en la iglesia. Pero viene aquí la pregunta, ¿qué es? ¿Cómo se ve ser una piedra de tropiezo? ¿Qué es ser piedra de tropiezo? Si observamos el contexto que estamos tratando, mis hermanos, ser piedra de tropiezo es menospreciar a alguien, hacerle sentir que es muy poca cosa, ya sea al ignorarlo o al descuidarlo por considerar que no tiene mucho que ofrecer. Tal vez es alguien con pocos conocimientos teológicos, tal vez es alguien con poca elocuencia, tal vez es alguien con bajos recursos económicos, o que hacemos a un lado porque está enfermo, o porque no piensa igual a mí. Ser tropiezo, atención a esto, es extraviar a alguien de la verdad por un falso evangelio anunciado o por un mal testimonio reflejado. El castigo por ser tropiezo es tan grave que sería preferible morir, como lo describe el Señor, en el fondo del mar, ahogado de una forma agónica. Es preferible eso que pecar contra alguien siendo tropiezo para esa persona. Jesús dice que sería mejor cortar con todo lo que nos haga pecar de esta manera. Miren lo que dice versículos 8 y 9. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Y aquí viene la pregunta, ¿el Señor Jesús está mandando a motilarnos para cortar con el pecado? Y la respuesta es que no está mandando a que
nos cortemos partes del cuerpo. Dios no espera que literalmente nos estemos arrancando partes del cuerpo según el pecado que cometamos. ¿Cómo sabemos esto? Porque el pecado está en el corazón del hombre, según Mateo 15:19. Y el pecado solo puede ser quitado por el Señor Jesucristo. Y sin embargo, el Señor está usando esta imagen sangrienta y radical para comunicarnos la gravedad de convertirnos en tropiezo para algún miembro de la iglesia, especialmente un hermano humilde. No arrepentirnos de esto nos muestra que vamos rumbo al infierno de fuego. Ahí claramente lo expone el Señor. Hermanos y amigos, puede ser que alguien esté siguiendo a Jesús, como en este capítulo 18, los discípulos están siguiendo a Jesús. Pero así como ellos, puede ser que aún estemos llevando maletas llenas de grandes ambiciones, egoísmo, orgullo, autosuficiencia, que nos llevan a despreciar a otros. Atención a estas preguntas. ¿Estamos siendo tropiezo para alguien? ¿Hemos menospreciado a alguien con nuestras palabras o actitudes? ¿Hemos hecho que alguien tropiece a causa de nuestro mal testimonio? Nuestras acciones muestran el amor de Cristo hacia nuestros hermanos. Hermano, ¿has discriminado a alguien por su ropa, por su acento, porque al parecer no es de tu estrato? Ese menosprecio duele. No solamente duele al hermano menospreciado, sino que también le duele al Señor que se entregó por él y que derramó su sangre por él. El Señor quiere que recibamos a las personas de la iglesia como enviadas de parte de Él. Esto lo dice en el versículo 5. Rechazar a alguien es rechazarlo a Él. Entonces fijémonos, mis queridos hermanos, que para el Señor no es importante las ambiciones que tengamos. Yo aspiro a ser tal otro, yo aspiro a ser fulanito de tal. Y está más bien condenando acá esas intenciones personales. Yo espero que al congregarme todo gire en torno a mí, que todo lo que pase sea de mi agrado, que todo lo que ocurre sea para agradarme a mí, o estoy pensando en que estoy reunido con el pueblo de Dios para alabar el nombre de Dios y para hacer edificación para todos los que están alrededor. Para el Señor es importante la iglesia. Es muy importante y Él presta especial atención a los que parecen más pequeños. ¿Qué de las personas que están en nuestra casa, mis queridos hermanos? ¿Nuestro trato hacia ellos les muestra que son amados por Dios? ¿Nuestro ejemplo los está llevando a Cristo? Versículo 10, mis hermanos, miremos que no despreciemos a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Mis hermanos, estos versículos parecen indicar que hay ángeles como de la guarda, ¿no? Sea que estos versículos hablen de ángeles cuidando a los humildes, o que Dios está atento a las oraciones de los humildes, el punto que nos debe llamar la atención es que Dios cuida de aquellos que parecen menos importantes y no quiere que se pierdan.
Si hemos sido convertidos por Dios, hemos de estar en armonía con sus propósitos, siendo humildes, cuidando a los humildes. ¿Eres un convertido de Dios? ¿Somos convertidos de Dios? Esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Examinemos si pertenecemos al reino de Dios preguntándonos, ¿me interesa la salud de la iglesia y su santidad? Entonces fíjese cómo la primera parte nos va a ayudar a entender esta segunda parte. En la primera parte nos lleva a evaluar, ¿soy un convertido del Señor? Y nos muestra que no ser convertido de Dios puede hacer que en lugar de ser convertidos de Dios seamos tropiezo en la iglesia. Esta segunda parte nos va a mostrar cómo la iglesia debe tratar cuando hay un tropiezo dentro de ella y cómo debemos cuidarnos unos a otros. Entonces preguntémonos, ¿me interesa la salud de la iglesia y su santidad? Versículos 12 al 14 dicen, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la halla, en verdad os digo que se regocija, se goza más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Note que todavía sigue hablando de estos pequeñitos. Ya vimos que estos pequeñitos en el pasaje son gente humilde, gente dependiente, pero también puede ser gente inexperta e inmadura. Y eso no tiene nada de malo, pero sí se requiere que nos ocupemos en que el inmaduro madure, que el inexperto conozca. Entonces puede ser gente inexperta e inmadura. El carácter de estos pequeños por sí mismo los puede llevar a extraviarse de la verdad. Y mucho más aún cuando hay personas a su lado que les son de tropiezo, que les hacen tropezar. ¿Qué hacer con el descarriado? Con alguien que de pronto empieza a considerar otras doctrinas, con alguien que de pronto se desanima, con alguien que de pronto ha dejado de congregarse. ¿Qué hacemos con el descarriado? Y también podemos preguntarnos, ¿qué hacemos con el que sirve de tropiezo? Veamos qué hacer con el descarriado. Los versículos 12 al 14 nos muestran la voluntad de Dios Padre en este aspecto. ¿Qué hacer con el descarriado? Él no quiere que el descarriado se pierda, sino que le vayamos a buscar. Él quiere que los hermanos, sus hermanos en Cristo, vayamos por él a buscarle. ¿Sabes de algún hermano que no se ha vuelto a congregar? ¿Sabes de algún hermano que está desanimado? Tal vez sepas de alguien que está prestando atención a otras enseñanzas erróneas. Es nuestro deber ir en busca de ellos, mis hermanos. Es nuestro deber animarlos y guiarles a la verdad. Es nuestro deber caminar con ellos, es nuestro deber orar por ellos y orar con ellos. Tal amor sincero y preocupado, mis hermanos, solo nace de convertidos de Dios. Eso no nace de por sí en el corazón humano. Es una obra de Dios. Recordemos que Dios mostró su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. De la misma manera, Dios nos ha enviado como sus representantes a restaurarnos y a animarnos unos a otros. Primera a los Corintios 12, 25 al 26 dice:
a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Primera Tesalonicenses también nos dice, 5, 14 y 15, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Así que Dios quiere que vayamos por los descarriados. Dios quiere que vayamos a animarles. Quiere que les cuidemos, quiere que les exhortemos con la palabra del Señor y que vuelvan a estar con nosotros, recordando que son amados por los méritos de Cristo y no por su rendimiento personal. Dios quiere que vayamos por ellos. Ahora veamos, mis hermanos, lo que es conocido dentro del pueblo de Dios como la disciplina de la iglesia. Es decir, ¿qué hacer con el que se convierte en tropiezo al entregarse al pecado, al vivir en pecado? Versículo 15 al 18 dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Fíjense, mis hermanos, el cuidado que se tiene con alguien que se ha entregado al pecado, con alguien que tal vez, según lo hemos visto, se ha convertido en una piedra de tropiezo. Porque dice que es cristiano, pero vive de otra manera. Como lo diría Paul Washer, vive como el diablo. Entonces hay que ir a buscarlo también. Y hay que exhortarle a la luz de la palabra del Señor. Y fíjese la importancia que el Señor da a la iglesia, a la congregación de los santos, a la congregación de los redimidos del Señor. Porque en últimas es la congregación la que va a tomar una decisión respecto a esta persona en caso de que no se arrepienta. Es importante para el Señor claramente la iglesia. Es importante el grupo de hermanos que se congrega, que ha sido salvos por el Señor. Y es claro también, mis hermanos, que una iglesia sana no puede pasar por alto el pecado. No se puede. Israel pasó por alto el pecado en medio de ellos y llegaron a parecerse igual a todas las naciones, siendo el pueblo de Dios, siendo llamados a ser pueblo santo. Toleraron el pecado por aquí y por allá hasta que se convirtieron en cualquier otra nación, incluso peor, si ustedes leen con detenimiento el Antiguo Testamento, por tolerar el pecado. Por eso la iglesia, el pueblo de Dios, no puede tolerar el pecado. Y una iglesia sana trata con el pecado. Y los pasos a seguir son muy claros. Ya lo dijimos, se les conoce como la disciplina en la iglesia. No se nos dice cuánto tiempo debe pasar entre cada paso, pero sí podemos ver, es evidente que debe haber un tiempo para poder
ver los resultados en cada paso de la exhortación. Primero va uno, le exhorta y se espera que Dios obre en él. Si es un creyente, si es un verdadero creyente, entonces atenderá la voz del Señor. ¿Por qué sabemos eso? Porque el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que si esta persona es del Señor, va a escuchar la exhortación. Pero puede que tenga un corazón muy duro. Y entonces dice que van varios hermanos a exhortarle. Y si esta oveja es del Señor, entonces tal vez en esta segunda instancia se arrepienta. Pero puede que aún siga endurecido su corazón. Y el Señor extiende mayor gracia para esta persona, enviando el caso a conocimiento de toda la iglesia en caso de que no se haya arrepentido. Y entonces con el amor, con el calor de toda la iglesia, es exhortado. Y si es una oveja del Señor, finalmente se arrepentirá. Pero si no es del Señor, entonces es claro que no es un creyente. Y debemos tratarlo como tal. Entonces en cada paso debemos esperar ver resultados. Si no los hay, pasamos al otro paso. Y esta exhortación en cada etapa es en amor sincero y compasivo. Gálatas 6, 1 al 2 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Se da cuenta que el cristianismo no es una vida individual? No se puede vivir individualmente. Y aquí lo estamos viendo. Si alguien cae en pecado, Dios usa a los demás miembros para restaurarle. Así que exhortamos al pecador con amor, con compasión, pero también firmes en la palabra del Señor, buscando la santidad. Hebreos 12, 11 al 14 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. Busquen la paz con todos y también busquen ¿qué? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vemos entonces, mis queridos hermanos y amigos, que la disciplina es una marca de una iglesia sana y busca la restauración, el arrepentimiento y así la santidad dentro del pueblo de Dios. Mientras exhortamos de esta manera al pecador, vemos que si no se arrepiente, el asunto debe ser escalado, siguiendo cada paso sin temor de llegar al paso final. Con tristeza tal vez, sí, claro, con tristeza, pero sin temor de llegar al paso final. Y el paso final es para el bien de todos los demás. Y este paso final es la excomunión de aquel pecador que no se arrepiente. Sacarlo de la membresía de la iglesia. Pero si hablamos de sacarlo, es porque antes estaba dentro. De otra manera no lo pudiéramos sacar. ¿Nos estamos dando cuenta, mis hermanos, de la importancia de la membresía de la iglesia?
Por eso hablamos de membresía de la iglesia, porque es dentro del cuerpo de Cristo que como ovejas del Señor podemos hablar en lenguaje celestial. El lenguaje celestial es la palabra de Dios. Y en ese lenguaje somos restaurados. Pero si entre nosotros identificamos que hay alguien que no entiende ese lenguaje espiritual, que no se arrepiente, sino que prefiere su pecado, debemos proceder a sacarlo de en medio nuestro. No es un creyente. Eso no quiere decir que, y atención a esto, eso no quiere decir que tal persona no se pueda congregar acá. Porque si ese fuera el caso, ningún incrédulo podría entrar acá. No, no es el caso. O sea, sale de la membresía de la iglesia, pero se puede seguir congregando acá con nosotros, porque lo que necesita justamente para pasar de las tinieblas a la luz es el evangelio de salvación. Necesita ser convertido de Dios. Pero no podemos estimar que sea un creyente. Y miren lo que dice la Escritura en 1 Timoteo 5:20. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Así que Dios cuida de su pueblo, aún a través de un proceso de disciplina. Y aquel que llega a estas últimas instancias no arrepentido es exhortado delante de todos para que los demás tengan temor de pecar, porque Dios está cuidando a su pueblo. Versículos 18 al 20 finalmente. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ya el pastor Juan David nos habló de atar y desatar. Y vimos que no se trata de desatar bendiciones, desato bendiciones sobre tu vida, o atar un trabajo que quiero, o tal vez atar a una persona que quiero. No, no se trata de eso. Hay quienes dicen, se lo traigo de rodillas. No, no se trata de eso. Atar y desatar entonces tiene que ver con esas llaves del reino que han sido dadas a la iglesia, con esa decisión que estamos viendo a lo largo de este pasaje. Por eso hay que ver todos los pasajes en su contexto. Y en este contexto entonces tiene que ver con el proceso de disciplina en la iglesia. Estos versículos nos están mostrando que reconocer a los verdaderos creyentes al confrontarlos con su pecado y buscar su restauración o buscar su excomunión si no se arrepienten, eso es ejercer las llaves del reino de los cielos. Esto es lo que el pueblo de Dios debe hacer para guardar la santidad de la iglesia. Y de esta manera es que honramos a Dios, al Dios santo que es cabeza de la iglesia. Si seguimos estos pasos, veremos claramente el camino que debemos tomar, mis hermanos. Y según los versículos 18 al 20, tales decisiones son respaldadas por el Padre Celestial. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando la iglesia evalúa todo este proceso que se ha llevado para la restauración del pecador, el resultado es avalado por los cielos. Dios cuida de su pueblo. Así que mis queridos hermanos y amigos,
cada uno de nosotros aquí examinemos si pertenecemos al reino de los cielos. Preguntémonos, ¿soy un convertido de Dios? ¿Eres un convertido de Dios? ¿Te importan otros creyentes? ¿Qué propósitos tienes al congregarte cada domingo? ¿Buscas la gloria de Dios y el crecimiento de tu hermano? ¿O llegas acá para que seas exaltado tú mismo de alguna manera? ¿Te interesa la salud de la iglesia y su santidad? ¿Te duele que alguien se haya apartado de la iglesia? ¿Estarías dispuesto a ir en busca del que se ha apartado o de alguien que se ha desanimado? ¿Estás dispuesto a confrontar a alguien con su pecado? En amor, buscando que se arrepienta. ¿Te ocupas en que como iglesia estemos viviendo para la gloria de Dios? En una iglesia sana, solo Dios es el protagonista, pero todos los demás somos igualmente valiosos para Él. Y deberíamos serlo entre nosotros, valiosos, quien quiera que seamos. Una iglesia sana velará por la salud y la santidad de sus miembros mediante la restauración y mediante la disciplina.